La Pedagógica Radio presenta Parentela Pedagógica, construyendo alianzas entre familia y escuela. Un programa de estudiantes y profesores del Semillero de Investigación Familia y Escuela de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es Lina María Cuy, estudiante de últimos semestres de la licenciatura en Ciencias Sociales. Los estaremos acompañando junto con mi compañera Sara María Leaño, egresada de la licenciatura en Educación Especial, quien actualmente trabaja como coordinadora académica en el Colegio Gimnasio Quipore. ¿Cómo estás hoy, Sara? Hola Lina, gusto en saludarte y saludarlos. Me siento muy bien. Hoy estaremos desarrollando nuestra cuarta emisión de la cuarta temporada de Parentela Pedagógica. Y en esta emisión hablaremos sobre uno de los retos en relación familia y escuela desde la perspectiva docente. Pero antes, también está con nosotros la codirectora del programa, la maestra Paula. ¿Cómo te encuentras hoy, Pau? Hola, profe Sara, Lina, ¿cómo estás? Nuestros oyentes, buen día, ¿cómo se encuentran? Bueno, pues con tu pregunta yo me siento muy animada por el programa de hoy, querida profe, qué bonito tenerte aquí también en nuestro espacio ya como egresada. Y bueno, Lina, cuéntanos un poco más sobre nuestro programa. Bueno, esa alegría de ustedes es compartida. Retomando el programa de hoy, está dirigido a discutir el reto número 1, titulado Construir la confianza en la relación escuela y familia, en donde abordaremos las dificultades, posibilidades y experiencias sobre la construcción de la misma, esperando que el contenido aquí problematizado sea de utilidad para todos nuestros oyentes. Qué maravilloso iniciar esta nueva propuesta enfocada en los retos en la relación familia y escuela desde la perspectiva docente. Debo aceptar que me alegra mucho estar aquí dentro de mi alma mater, la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, antes de dar inicio, ¿por qué no escuchamos un fragmento de la canción Profesora y Profesor de Manuel García? Profesores, atención a esta enseñanza. La respuesta está en la misma vocación. La evidencia está en las sombras y en las piedras. Y en la cal de aquel viejo paredón, la tiza blanca de aquel viejo pizarrón. Ay, 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 ay. Cuando el río suena, sabiduría lleva. Es posible que uno de los mayores pensamientos de los estudiantes y las estudiantes de últimos semestres y recién egresados sea precisamente la relación con la familia. Y es que es un tema muchas veces descuidado. Sin embargo, al abordarlo, uno de los retos que nos convoca es la construcción de la confianza en la relación escuela y familia. Pero, ¿por qué tenemos esta preocupación? Como lo has dicho, Sara, incluso puede ser una preocupación de docentes en ejercicio, que aunque lleven años de experiencia, aún la relación con las familias les sigue pareciendo un tema complejo. Y es que la pregunta que hace Sara no es tan sencilla. Por ejemplo, el autor Ignacio Fernández, 2010, en su artículo La relación familia y escuela, mirándonos con otros ojos, explica que la confianza no es la misma de hace unos cuantos años, cuando la familia confiaba en la acción del docente. Ahora se cuestiona constantemente. Eso es muy cierto, Lina. Ahora es común encontrarse escenarios donde el docente pierde credibilidad y entonces escuchan frases como: es que mi hijo nunca haría algo así, usted tiene algo en contra de mi hijo. Pero profesor, si el niño no aprende, entonces es porque usted no enseña bien. No es culpa de las familias solamente, en sí hay una dificultad en generar esos lazos de confianza. Y ahí queremos retomar de pronto una de las reflexiones que realiza Ignacio Fernández. En el 2010 él es psicólogo, él es investigador en temas de terapia familiar de la Universidad de Sevilla y él expone que no se puede partir de la concepción de que las familias van a confiar porque sí en el docente. Esto es algo que se debe construir, no hay una garantía para esta relación, por eso es muy importante la disposición de ambas partes. ¿Recuerdas, Lina, lo que encontramos con una autora española? Claro que sí, Sara. La autora Ana Ramis, investigadora española, quien puntualiza en su artículo La confianza se construye, que tanto los padres de familia como los docentes están bajo un mismo objetivo, que es la educación del estudiante. Este ambiente de recelo, desconfianza y precaución es percibido por los estudiantes, generando que el acto educativo se dificulte. Lo dicho me recuerda una anécdota de una profesora que yo consideraba mala docente,
porque escuchaba a muchos padres quejarse de ella. Decían que era muy estricta y que no hacía bien sus clases. Luego, cuando mi hermano menor la tuvo de maestra, me sorprendió lo excelente maestra que era y el esfuerzo que colocaba por promover la lectura en los niños, pero también su tristeza porque no sabía cómo generar esa confianza con las familias. Eso es una historia desgarradora, es un muy buena punterina porque la misma Ana Ramis menciona un ejemplo que ilustra este acto, diciendo que es como intentar poner agua en un colador. Si el recipiente que somos padres y educadores no es un recipiente que haga de nido acogedor a la gestación de la educación, se nos va a ir la educación por los agujeros o por las grietas y vamos a gastar una cantidad de energía sin lograr nuestros objetivos educativos. Estás en sintonía de Parentela Pedagógica. Bueno, con este panorama que Lina y Sara nos presentan, sí sería muy bueno poder aprovechar y empezar a escuchar a nuestros invitados. Ellos, a partir de su experiencia, pueden darnos una perspectiva más amplia alrededor de la temática que nos convoca en este espacio, la construcción de la confianza. Hoy tenemos dos invitados muy importantes, el profesor Leandro Poveda, egresado de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y David Grimaldo, egresado de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Nariño. Pero para darles la bienvenida, vamos a iniciar con nuestra sección hablando del Rey de Roma y el maestro invitado que se asoma. Hablando del Rey de Roma y el maestro que se asoma. Bueno, en nuestra sección vamos a empezar a darles un saludo de bienvenida a nuestros maestros. Profesor David, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y profesor Leandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, profes, para iniciar nuestra sección, primero agradecerles por participar en Parentela Pedagógica. Va a ser un gusto contar con ustedes, no solo en este espacio, sino en otros espacios que tenemos desde nuestro semillero. Queremos empezar con nuestra primera pregunta y es ¿qué les gusta hacer? ¿Y quiénes hacen parte de su familia? Profe Leandro, cuéntanos. Bueno, actualmente, ¿qué me gusta hacer? Me gusta practicar deporte. Soy un running amateur, me gusta un poco esto de correr. Y mi familia, pues mi gato, creo que ella es mi familia actualmente, pues tengo relación con mi papá y con mi mamá, pero mi familia la compone mi gato en este momento. Gracias, profe Leandro, necesitamos tips para empezar con nuestra actividad deportiva. Claro que sí. Y profe David, compártenos un poco sobre tu familia y qué te gusta hacer. Claro que sí, bueno, pues me encanta mucho el deporte, especialmente el fútbol. Bueno, actualmente soy árbitro de fútbol sala y también soy árbitro de fútbol. Soy docente, por supuesto, amo mucho mi rol como docente, pues soy profesor en este momento de filosofía y tengo una pequeña hija de 16 meses que por supuesto es mi gran y hermosa familia en este momento y obviamente mi familia también está compuesta por mis padres, mis abuelos, mis primos, mi esposa, todos aquellos que tienen un vínculo familiar conmigo. Bueno, muchas gracias, profes, por compartirnos y también te vamos a estar consultando. Profes, bueno, nuestra primera pregunta y algo que nos convoca en nuestro espacio el día de hoy es hablar sobre la confianza en esa relación familia y escuela. Y quisiera empezar por preguntarles a ustedes por qué consideran importante la confianza en esa relación escuela y familia. Profe Leandro. Bueno, lo primero que yo considero es importante la confianza que la familia genera en nosotros, ya que pues nuestra labor va con nuestros chicos, con nuestros niños, y a la hora de la verdad no es un trabajo solo de nosotros, no es un trabajo solo de las familias, sino que es un trabajo constante de diálogo. Si nosotros logramos generar una confianza con las familias, va a ser más fácil fortalecer este diálogo y poder trabajar de manera conjunta en pues trabajar en fortalecer tal vez aquellas dificultades que nuestros estudiantes puedan tener, poder incluso vincularnos un poco más con ellos y que ellos también se vinculen con nosotros pues para trabajar en pro de nuestros chicos. ¿Y esto cómo se logra? Con la confianza. Si no hay confianza, ni las familias, ni nuestros niños, ni nosotros vamos a poder generar diálogos. Considero yo que por eso es importante llegar a ese nivel de confianza. Listo, profe. Muchas gracias. Profe David, ¿tú qué piensas? Bueno, realmente es como el músico, ¿sí? Pensemos en una banda de rock, ya que estamos hablando un poco de música y todos son importantes,
pero para hacer una gran canción que genere dinámicas importantes en un entorno social, tienen que estar articulados. Si no están articulados uno como el otro, no van a poder proyectarse como músicos y no van a poder hacer una canción que dure en la historia. Eso es la educación, la escuela y la familia. Tienen que estar articulados, tienen que trabajar en pro de esa hermosa canción que le vamos a poner como El Estudiante. Si los dos pueden trabajar juntos, que es tan necesario en la educación y en la sociedad moderna, pueden hacer un producto musical y pueden hacer un sujeto que aporte muchísimo a una sociedad tan fragmentada como la nuestra. Bueno, escuchándolos, creo que hay muchos aspectos que debemos trabajar para poder fortalecer y enriquecer aún más la confianza. Pero quiero preguntarles cuál ha sido ese reto más latente que ustedes desde su experiencia han tenido a la hora de construir esa confianza con las familias. Profesor David. Claro, bueno, lo que pasa y sucede es que, como te está manifestando, tiene que ser una relación en común acuerdo. El punto más importante, y lo digo como director de grupo, que en todo lo que yo he sido profesor, he sido director de grupo de sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos, llegamos al mismo punto. Y es cómo nos sentamos en común acuerdo o cómo hacemos un consenso para sacar a los estudiantes adelante. Y una de las cosas que yo siempre les he dicho es que el docente no puede solo. El docente no puede solo. Y hay un problema en la educación actual, es que toda la responsabilidad es del docente. Si el niño se porta bien en la casa, es culpa del docente. Si se porta mal, es culpa del docente. Si el estudiante se porta bien en el colegio, es culpa del docente. Si se porta mal, es culpa del docente. Nos están delegando mucha responsabilidad cuando se están quitando los padres mucha responsabilidad también. Porque muchas veces, una de las experiencias que yo he tenido como docente es que no solo tengo que educar al estudiante, sino también al papá. Nos toca educar al papá, a la mamá, a decirles... Es que llegan los papás y dicen, es que solo le hace caso a usted, profe. No puede ser así. Tiene que haber un consenso entre la educación del colegio, que como docente, como director de curso, digámoslo en este enfoque, yo voy a darles un manejo. Pero si llegan a la casa y ellos hacen lo que ellos quieran, va a ser muy complicado que aprendan y generen unas dinámicas de disciplina. Entonces, las experiencias más grandes que yo he tenido es poder trabajar en conjunto y ver un resultado tan bonito. Voy a contar una pequeña historia muy resumida. Ya era como el tercer año que era docente y tenía un estudiante con una dificultad de aprendizaje. El estudiante entró a séptimo, cuarto, quinto y sexto. Pasaba era por decreto, que ya conocemos muy bien del decreto 1421, que es el de inclusión. Y yo dije, bueno, ¿yo qué puedo aportar? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo para él? Lo primero que hice fue dialogar con la mamá y con el papá, asesorarme, porque pues no conocía muchas las condiciones de él. Y el resultado más bonito pudo ser que este estudiante que había pasado por debajo y los profesores siempre lo habían pasado, como los mismos profesores le habían dicho, llegó al último periodo debiendo una materia, y fue educación física. Y yo mismo fui y le hice la prueba de educación física, que recuerdo muy bien que tenía que encestar porque era baloncesto y yo mismo le ayudé, pero ese trabajo no fue mío. Yo hice una parte y la familia hizo otra. ¿Para qué? Para poder ver ese trabajo tan bonito que podíamos tener en consenso y en acuerdo entre las dos partes. Y esa es la experiencia más bonita que yo tengo. Y yo desde ese momento comprendí que la escuela y la familia tienen que trabajar en pro. Si los dos o uno se desarticula, no vamos a poder tener un buen resultado, que es un estudiante que aprenda, que sea un estudiante para la vida sin importar sus dificultades. Bueno, creo que aquí mencionas algo fundamental y es esa corresponsabilidad entre familia y escuela. Y la experiencia que tú nos compartes, creo que si nos están escuchando en este momento maestros y maestras, muchos se sentirán identificados con tu experiencia y es una invitación también a ese reto como maestros que tenemos de abrirnos un poquito más esas posibilidades con las familias, de acercarnos más en esa confianza y de también brindar posibilidades. Ese es nuestro reto también como maestros y tú lo enuncias, o sea, creo que no nos enuncias uno, nos enuncias varios retos que son muy importantes. Profe Leandro, cuéntanos.
Bueno, considero, yo estoy de acuerdo con lo que menciona el profe, es importante poder vincular a las familias en los procesos de nuestros niños. Sin embargo, creo que ahí es donde está la mayor dificultad o el reto que nosotros tenemos en este momento, y es cómo logramos que las familias se vinculen a los procesos de sus hijos. Muchas veces las familias creen que vincularse es pagarles la pensión, que vincularse es matricularlos, que vincularse es asistir a las entregas de informes. Y no, eso no es vincularse, es la función que como padres deben cumplir. Muchos de pronto van un poco más allá y dicen, no, yo me vinculo cuando le ayudo a mi hijo, a mi hija a hacer las tareas. Y es bonito, es una tarea muy importante también, pero podemos ir más allá. Ejemplo, muchos colegios realizan actividades que buscan ir más allá de lo académico, sino que buscan es que las familias se vinculen con los procesos de sus hijos en los colegios. Por ejemplo, una escuela de padres, un día de la familia. Donde yo trabajo en este momento tenemos algo que se llaman las tulpas. Son espacios que lo que buscan es que las familias vayan al colegio y compartan con sus hijos en los espacios donde ellos son lo que son, donde ellos se expresan de manera libre, que es el colegio. Siento yo que ahí está el reto. Si nosotros como maestros logramos que las familias asistan a estos espacios, que de verdad se vinculen con el entorno educativo de sus hijos, podemos empezar a trabajar. Con que logremos eso, ya vamos a poder empezar a vincular otro tipo de proyectos. Por ejemplo, si nuestros niños tienen dificultades para leer y escribir, por ejemplo, claro, yo desde el colegio puedo hacer algo, o desde la casa se puede hacer algo, pero ¿cómo la familia se va a enterar si no hay un diálogo? Si no hay un diálogo con sus profesores. Por ejemplo, la importancia de conocer con quién comparten sus estudiantes, qué espacios comparten. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues asistiendo a este tipo de eventos. Sin embargo, y creo que ahí de una dificultad puede surgir otra, y es cómo logramos que los chicos que más necesitan el apoyo de sus familias, cómo logramos que estas familias asistan a estos espacios. Normalmente las pocas familias que asisten son las de los chicos que tienen un buen vínculo con su familia, pero las familias rotas, de verdad donde las familias no apoyan los procesos educativos de sus hijos, no asisten. Por ejemplo, ejemplo de la tulpa, este año tuvimos una tulpa muy bonita que fue una olla comunitaria que hicimos con las mamás para celebrar el Día de las Mamás, las abuelas y las mujeres cuidadoras. No asistieron muchas, estamos hablando de 90 chicos que tenemos, asistieron 20 familias, que fue un logro, igualmente fue un logro que asistieran, claro. Pero fueron de las familias más funcionales, llamémoslo así. Pero las familias rotas, las familias que de verdad necesitábamos que se vincularan, no asistieron, nunca respondieron, que son las familias que no van a entregas de informes, que son las familias que no asisten a una citación. Entonces creo que el gran reto que tenemos en este momento es ese, cómo hacemos que las familias se vinculen a los espacios académicos, al colegio, que se vinculen de verdad a la vida de sus estudiantes. Si nosotros logramos que las familias se vinculen, yo creo que tenemos el 50%, ya el otro 50% lo podemos hacer en aula, lo podemos hacer en casa, pero ese 50% que es la vinculación de la familia no se está logrando, y es a lo que le debemos apuntar. Bueno, creo que es un gran reto, y quisiera preguntarte, Leandro, con respecto a eso que me estás respondiendo, ¿qué estrategias, además de la tulpa, que tú lo mencionas y es algo nuevo en este espacio también de parentela pedagógica que estamos escuchando, has utilizado como maestro para poder acercarte más a las familias y poder generar esos vínculos iniciales de confianza? Bueno, siento yo que el primer acercamiento, pues ese es un acercamiento muy personal, tal vez. Pienso, por ejemplo, alguna vez uno de mis niños llegó pues muy triste, no estaba muy contento, se le notaba en su cara y en su forma de ser que no estaba bien. Normalmente, bueno, es una chica, normalmente es más alegre, es más extrovertida, ese día estaba muy apagada. Yo me acerqué a hablar con ella, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así el día de hoy? No, profe, tuve X problemas en la casa. Ok, ¿quieres que hablemos con tu mamá? ¿Te gustaría que habláramos con tu mamá? Profe, a mí me da pena, Le dije, no, si quieres la llamamos, no tiene que ser algo oficial, no tiene que ser algo con un acta, no va a quedar un registro, si tú quieres la citamos para que hablemos y nos encontramos. Efectivamente, la llamamos, le dijimos que sí podía asistir para darle una información de su hija, asistió y fue reunirnos a decir, ven, tu hija quiere decirte algo, no está cómoda con algo que está pasando en la casa y te lo quiere comentar en este espacio. La mamá, ¿cómo así que no? ¿Por qué no me lo cuentas en la casa? No, mamá, no tengo confianza. Y empezó a hablar. Desde ese momento,
cuando la mamá se dio cuenta que yo como docente no era solo el que iba a enseñar o el que iba a hablarle mal de su hija, sino el que buscaba vincularse de otra manera, el que se está preocupando por más que su academia, por más que sus notas, se está preocupando por su desarrollo personal, la mamá empezó a vincularse más con detalles como: profe, ¿cómo está mi hija hoy? Profe, mi hija llegó hoy al colegio. Profe, ¿cómo ha visto a mi hija? Y desde ese día es una mamita que semanalmente me escribe: profe, ¿cómo has visto a mi hija esta semana? Cambio de actitud, por favor, te recomiendo. Y fue una mamá que se empezó a vincular en los procesos. Entonces siento que si nosotros como maestros logramos quitarnos un poco ese chip de la nota, de que todo se evalúa, si logramos quitarnos ese chip y entramos más en entender el contexto de nuestros estudiantes y trabajamos desde ahí, las familias se vinculan, porque se dan cuenta que no están trabajando por una nota, están trabajando por el bienestar real de sus hijos. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Siempre que vemos un problema con un chico a este nivel, de una: mamita, papito, quiero hablar contigo, está pasando algo, tu hijo no está bien, está pasando por un momento difícil, quiero que hablemos. Okay. Y son papitos que se sienten agradecidos, qué pena, y se vinculan. Ok, bueno, muy importante eso que tú nos enuncias alrededor de poder hacerlo más desde ese contacto personal, mucho más cercano, creo que nos ayuda. Profe David, ¿qué estrategias has utilizado para esa confianza, generar esa confianza con las familias? Bueno, pues como licenciado y como pedagogos, siempre las estrategias van a estar, solo toca desarrollarlas. Pues imagínate que en este momento pues yo estoy dando filosofía y les coloqué un tema a los chicos de pintar un cuadro. Es muy bonito cómo ellos, los padres y los hijos, comienzan a trabajar juntos, y lo más interesante es ellos cómo pueden explorar otras ideas que tenían juntos, que muchos padres con muchos estudiantes ni siquiera se hablan en la tarde, y colocarlos a hacer un trabajo tan simple implica que reconozcan que son familia. Y también, como lo decía el profe, esos llamados de atención a muchas cosas que pasan y los padres ni siquiera se dan cuenta, y nosotros somos los que nos damos cuenta de muchas cosas que pasan. Una estrategia muy importante es vincular a la familia dentro de lo académico, que lo académico sea un eje conductor para poder generar nuevas estrategias, pero no es por la nota, es para que se reconozcan como familia. Entonces esos trabajos, por ejemplo, en ciencias sociales de cuéntanos qué hacían tus abuelos en un contexto histórico, pues ellos reconocen que son parte de la familia y se reconocen también como individuos, pero son parte de algo. Y es muy importante también tener presente cuando nosotros trabajamos con el papá, y es también lo que decía el profe, llamarlo, es decirles: papá, es que el niño hoy se siente un poco enfermo. ¿Cómo así? Pero a mí no me dijo nada, te lo estoy comentando. El niño se siente enfermo, ¿puedes venir? Y muchas veces pensamos que solo es la nota y solo somos un espacio de juzgar y tomar nota y chao, y no es verdad. La institución como escuela es crucial para la formación de nuestros niños, y tenemos que decir algo muy importante, es que la familia, igual que la escuela, se transformaron de una forma que toca nuevamente pensarla en un mundo totalmente diferente. Súper distinto el que tenemos ahora. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en Spotify, Deezer y iVoox. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Profes, después de terminar nuestro Parentela Pedagógica, tenemos un cafecito para seguir desarrollando esta temática, y seguramente los vamos a tener en nuestras próximas emisiones, porque esta es la primera emisión construida por nuestra profesora Lina y nuestra profesora Sara alrededor de esos retos que tenemos como docentes en ese acercamiento y en ese trabajo con familias. Entonces, bueno, al escucharlos tengo muchas palabras por vincular allí. Hablamos de diálogo, hablamos de corresponsabilidad, hablamos de acercamiento, de confianza, no en términos de, bueno, solamente ya nos acercamos y tú vas a creer en lo que yo hago, sino nosotros poder también creer en todas las fortalezas que tienen nuestros estudiantes y lo que puede hacer la familia allí. Y esta es una invitación también para que nuestros oyentes nos puedan compartir esas inquietudes que seguramente les quedan de esta emisión, y que después podamos compartirlas con ustedes, y por qué no volver a invitarlos a los dos para escucharlos un poquito más
alrededor de nuestra temática. Para nuestros oyentes les vamos a dejar una pregunta y es ¿cómo ven esa confianza en la relación familia y escuela? Para que por favor nos respondan a través de nuestra red social Instagram. Y bueno, profesores, muchas gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar con nuestra siguiente sección. Bueno, y después de esta entrevista vamos a escuchar este fragmento de la canción Los Olvidados de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos. E iniciaremos nuestra última sección, Venga le cuento mijo. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra y a las artistas, las que burlaran a la censura, las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras, los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus... Venga, le cuento, mijo. La confianza es un proceso largo y requiere voluntad. Sabemos que no es fácil, pero esperamos que el programa les haya abierto otras posibilidades. Bueno, vamos a escuchar al profesor Julio Simón, coordinador del Colegio Distrital Marsella, para que nos hable sobre los imaginarios en torno a la confianza. Considero que la familia y la escuela deben de constituir un equipo mancomunado que propenda por la consolidación y robustecimiento de los procesos formativos de los estudiantes e hijos. Lamentablemente, la incidencia de los medios de comunicación, de las redes sociales y del cotidiano vivir de los estudiantes, de las familias y de los maestros constituyen unas transformaciones que la escuela, la familia y su relación han sufrido a lo largo de los tiempos. Bueno, vamos a escuchar a la profesora Laura Sevilla, que es del programa Enseña por Colombia, que también nos comparte un poco sobre esto. La familia muchas veces se desliga de la escuela. ¿Por qué? Porque lastimosamente estamos en una cultura donde se le delegan labores al otro, ¿cierto? Como que el otro se hace responsable. También estamos en una cultura que es muy fragmentada, entonces como que lo que pasa en el colegio pasa en el colegio, lo que pasa en la familia pasa en la familia, pero estas afectan a la otra porque precisamente pues el ser humano no es un ser fragmentado, ¿sí? Es un ser que precisamente se nutre de todos los contextos que habita. Entonces, en este sentido, pienso que la familia tiene un papel súper fundamental, pero que muchas veces no se cumple. Y no hay esa corresponsabilidad en cuanto a la formación, ¿sí? Ya sea de niños, niñas o de jóvenes, bueno, como sea, pero no hay esa presencia tan notoria en la mayoría de los casos. Estás en sintonía de Parentela Pedagógica. Bueno, muchas gracias, profe Lina, profe Sara, por acompañarnos en este espacio. Para irnos, vamos a agradecer también a quienes hacen posible nuestra emisión y cada uno de los programas de Parentela Pedagógica. La emisora, La Pedagógica Radio. Mil gracias al Control Master Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes, comunicaciones Laura Chávez y en la dirección Carolina Alfonso. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por acompañarnos y por escuchar Parentela Pedagógica. Los esperamos en una próxima emisión. Nos despedimos por hoy con el fragmento de la canción Aprendizaje de Sui Generis. Hasta la próxima. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber, nadie se animó a decir.
Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.